Hola, Hola, bienvenidos a la cocina de Tita. En esta ocasión, a Tita le han estado preguntando mucho de qué sartén es la que utilizamos. Así es que, Tita, a ver, yo la voy a cargar porque sí está pesadita. Sí. Tú pon ahí para que todo a ver, la vea. mira, de frente primero es esta, trae su tapa. Y a ver, Tita, explícanos. Explícanos las monerías, Tita. No, bueno, es maravilloso, tiene el alto suficiente, se expande el calor, tiene una tapa de cristal que es excelente para mantener el calor también y los datos están atrás. Aquí el único problema es que no tengo la menor idea de dónde la compramos, porque también es un poco viejita, como Tita. Pero si mal no recuerdo, la compraron en el Sam's, en el Costco o en alguna de esas. Nada más que yo ya las he buscado y no las he encontrado. Así es que bueno, ahí está. Esa es la sartén oficial de prácticamente el 95% de los guisos de esta cocina. Y bueno, pasando a lo que nos truje Chencha, el día de hoy tenemos un invitado bien especial, porque el día de hoy él prácticamente es el que nos va a enseñar cómo hacer esta receta. Así es. Son unos chilaquiles que a mí me encantan. Y a mí también. Que a mí me tienen muy mal acostumbrado. Y a toda la familia. Porque normalmente llegas a un lugar, pides unos chilaquiles, te ponen unos totopos bañados en salsa. Así es. Y la verdad es que yo estoy acostumbrado a los chilaquiles de Tito, que es nuestro invitado de hoy. Buenos días. Y él nos va a hacer esta receta. Y van a ver que son unos chilaquiles Excelentes. deliciosos. Sí. ¿Qué opinas de los chilaquiles? Están muy ricos. Están muy ricos. Pues bienvenido, Tito, a la Gracias. cocina de Mira, Tita. amor. Y pues vamos a empezarle, ¿no? Ok. Pues vamos a darle. Entonces, Tito, enséñanos cuáles son los ingredientes de hoy, porque en esta ocasión sí veo muchas cosas aquí. Venos platicando de qué se trata. Es muy sencillo. Sí. Necesitamos desde luego, como para todos los buenos guisos, una cebolla y unos dientes de ajo. Seguramente Tito, utilizaremos... ¿Es completa la cebolla? No, yo creo que de ahí vamos a utilizar un cuarto de esa cebolla. A ver, revisen, esta cebolla cabe más o menos en mi mano, en la palma de mi mano, y todavía me sobran como los nudillos. Claro que tiene una mano muy grande, ¿eh? Y de ajo, pues ocuparemos unos 3 dientes de ajo. ¿Sí? Aquí están. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más, Tito? Bueno, no pueden faltar las tortillas. Sí, claro. Unos ¿Sí? chilaquiles. Unos chilaquiles sin tortillas. tortilla, pues aquí están las tortillas. Las tortillas pueden ser las que ustedes Azules. elijan, pueden ser azules, pueden ser Verdes, amarillas. de la que ustedes quieran, ¿sí? Pero de maíz. Pero que De sean harina, de ¿no? maíz, no de harina, Es no bien para nada. importante Ok, ese ¿sí? Luego vamos a necesitar algunos ingredientes que son los que le van dando ¿sí? El Vamos toque. a utilizar tocino. Aquí está. Sí, este es muy rico. Pero nosotros normalmente en todas las recetas hemos usado el tocino de esta misma marca o del mercado, pero en trozo. Y este sí es rebanado. Ese sí es ¿vale? rebanado. Entonces, este es rebanado. Luego vamos a ocupar también jamón serrano. ¿Sí? También Este rebanado. es también rebanado, que este también es una buena marca. Ok. Y vamos a utilizar quesos. ¿sí? Quesos varios. Que en esta ocasión vamos a utilizar un queso Monster, un queso mozzarella y un queso Maasdam. ¿Sí? Pero podemos utilizar en un momento dado cualquier otro tipo de quesos. Si yo tengo manchego en el refri, pues uso manchego. Así Casi es. siempre le pones todos los que encuentras. Sí, o sea, varios quesos. Varios de los quesos. que existen Ok, en el ok. refrigerador. ¿Qué más? Vamos a utilizar chorizo, muy importante, ¿sí? Con un trozo de chorizo es suficiente. Vamos a utilizar chicharrón, ¿sí? El chicharrón va a ser crujiente y O sea, que una esté cantidad fresco. fresco y una cantidad por ahí de 100 gramos con eso. Para una ración de 4 o 5 gente está perfectamente Ok, bien. ok. ¿Sí? Y en esta ocasión vamos a utilizar esto que teníamos por acá. Eso no lo habíamos puesto Que esto nunca, ¿eh? no lo teníamos contemplado, pero esto está obtenido del mercado de San Juan. ¿Sí? Oye, Tito, ¿y eso qué es? Estas son las puntas del
jamón serrano. Órale, qué rico. ¿Sí? Pero poquito, así no se va a saber No todo, vamos a puro poner, jamón no serrano. vamos a poner obviamente todas, pero es mucha cantidad, pero unas pocas quedan muy ricas. Ok. Vamos a utilizar crema, vamos a utilizar salsas. Yo acostumbro ponerle salsa roja y salsa verde combinadas para hacerlo También a la campechano. cantidad que cada quien Y eso, guste. pues, Hay depende quien se del- podrá echar 1 litro de salsa y le pase. Sí, depende del picante que coma cada Depende de quien. lo chiloso que sea cada quien. Y vamos a utilizar leche normal. Pero esto que es, ¿todo el litro lo vamos a usar? Probablemente sí. Ok. Ya saben qué es la marca que ustedes quieran. Sí, la leche no tiene que ser puede ser entera deslactosada. Bueno, la como leche sea y todo, la ¿eh? leche. Nada Sí. de- Oye, pero a ver, la leche, por ejemplo, yo uso normalmente en toda nuestra vida rutinaria utilizamos leche de almendra. Sí, pero la leche de almendra tiene un sabor diferente. Entonces, esta es tiene que leche ser de vaca. Ok. Sí, Exacto. eso es lo interesante. Vale. Sí, si no Vale. le cambia un Ok. sabor muy dulzón. Y ya con eso, pues ya estamos listos para empezar a cocinar. Perfecto. Entonces, Bravo. vámonos a la picada de ingredientes. Entonces, como ya tenemos a Tita de regreso y Tita es la de la magia, vamos a empezar con los ajos y la cebolla. Tita. El chorizo y el queso. Y entonces, después de la magia, vámonos para allá. Entonces vamos a iniciar poniendo una pequeña cantidad de aceite para sofreír ¿De olivo? todo. Aceite de olivo puede ser aceite casero, pero el de olivo pues es más sano. A mí me sorprende los chorritos de Tito y de Tita. A mí se me hacen siempre unos chorrotes. Bueno, se van a dar cuenta que esta es la receta de Tito, entonces Tita y yo estaremos aquí de pinches nada más, pero básicamente todo lo va a hacer Tito. Muy bien. Así es que, ¿cómo empezamos, Tito? Entonces pues ya una vez que vamos a esperar un poco a que caliente el aceite. Ok. Ok, entonces ahora vamos a iniciar con cebolla y ajo, que se van a poner a sofreír. Y ya que está sofrito, Tito, Entonces ya que sofreímos vamos a empezar a adicionar ingredientes. Primero vamos a echar el tocinito, que como ven ustedes, tú ahí lo vas yo lo desmenuzando. voy desmenuzando así como... Este por eso no pasó por la magia de Tita. Así es. Este pasa por el desmenuce de Tito. ¿Qué sigue, Tito? Ahora vamos a poner el chicharrón. Este también lo desmenuzamos. Oye, pero para echar el chicharrón y eso nos enteramos ya cuando esté como doradito el tocino, ¿verdad? Sí. Obviamente escogemos primero el tocino porque te va a soltar grasita y después ya tienes, aparte del aceitito, Más aceitito. más aceitito para freír. Vale, entonces ahora el chicharrón. Y ese es hasta que el chicharrón quede como también doradito Un poquito doradito. o aguadito o como. Medio aguadito, más bien. Ok. Que no se dora porque ya está. Y eso. Vale. Entonces ya que el chicharrón está así como entre doradito y así, ¿qué sigue, Entonces, ya Tito? nos vamos con el jamón serrano. Que también es con la magia de También Tito es con ahí, la magia. encima de la sartén, Listo. al desmenuzado. Ahora sigue el chorizo desmenuzado, como le gusta hacerlo a Tito, junto con los trocitos de Y una vez uno vamos de a los echar los quesos. trocitos de... No, vamos a echar los trocitos de puntas de... Ah, las puntas del jamón serrano. serrano, que le da muy buen sabor. Ahora vamos a poner la tortilla. ¿Y esa es así entera, Tito? No. También desmenuzada, también con la magia de Tito. Con la magia de... Muy bien. ¿Qué sigue, Tito? Ahora, esta es la cuestión. Le vamos a poner un poco de leche. Muy bien. Un poco. Ahorita entrará... Porque eso de un chorrito y le echan un chorrote. Un poco de leche. Ya me asusta. Oye, pues yo también vi que le pusiste un poquito de sal. Eso es nada más Para así, la tortilla. poco para la tortilla, que luego está un poquito sabría, pero obviamente con
todas las carnes que le pusimos, pues tienen salecita. Entonces, Pero de sal fue, hagan de cuenta que si esta es la mano, así nada más como un puñitito así chiquito, nada más la parte del medio de la palma de la mano. Es parecido de todas las sartenes. Y este punto que tú decías, Tita, de las carnes es interesante. A ver, ¿qué es? Bueno, es que hay gente que lo hace con pollo, por ejemplo, queda muy rico, o con cualquier embutido absolutamente. Pueden quitarle o agregarle lo que quieran, es un guiso muy noble. Ok. ¿Ahora qué sigue, Tito? ahora vamos a poner los quesos. Ok. ¿Todos los quesos? Todos así quesos, ya, los tres así, tipos de en quesos. bola, en bola. Vale. Que aquí quedamos que podrán ser quesos varios, muchos del queso que haya. Así es. Ok. Y estos estaban rebanados, pre-rebanados, entonces ya nada más hay como que cortarlos. Nomás los distribuimos a lo largo y ancho de la sartén. Vale. ¿Y ahora qué, Tito? Porque esto ya parece así como, digo, ya con el queso quedó así como engrudo. Como engrudoso. Esa es la gracia. Ahora le vamos a echar crema. Crema. Que desde luego, como siempre, nosotros usamos la pura. Deslactosada, pero light. Pero podría ser cualquier Pero crema, ¿no? cualquier crema. Y entonces ya cuando ven que está como esta consistencia, que la verdad es que también pueden, si les gustan más aguaditos, pues igual, ¿no? Que le pueden ir poniendo un poquito más de leche. Ya vieron que Tito le fue echando así como al vuelo también un poquito más de leche para que quede con la consistencia que es tradicional de la receta de Tito. Entonces después de esto, Tito, porque picante todavía no tiene, ¿no? Y los chilaquiles dicen... Que piquen, ¿verdad? Entonces Pues no. Pero que sepas, ¿no? vamos a poner, obviamente, al gusto Ok. de la familia, un poco de salsa. Ponemos salsa roja, una pequeña cantidad, y Un poquito más, yo creo, Tito, un poquito más. salsa verde. Ok. Entonces, esa es una collage de sabores. Si aquí no es de chilaquiles verdes o rojos. Aquí son chilaquiles morados. Mixtos. Mixtos. Entonces, Tito, estos chilaquiles que ya morimos de hambre todos. Mira los pícolos como nos están viendo con cara de que nos van a comer ellos a nosotros. Yo creo que Listo. lo van a probar Listo, los dos. listo, muy bien. Ya podemos. Entonces, a ver, fíjense en la consistencia con la que quedaron. Miren, están así como espesitos. O sea, vieron lo que les dijimos al principio. Esto nada que ver con unos totopos bañados. Tampoco se nos asusten con la consistencia. La verdad es que están deliciosos. Así es que vámonos a la degustación. Entonces, a ver, fíjense bien, así es como quedan. Sí queda así como una masa deliciosa. Por cierto, ahorita ya verán la degustación. Ahí están los trocitos, miren. Los trocitos del jamón, de las puntas del jamón, ¿no, Tito? Puntas de jamón, así es. Ahora, a este al final le podemos espolvorear un poquito de Parmesano. De queso parmesano. quesito parmesano. No más que sal. No más que salga. Eso. Y ojo, a este, a mí, pero yo soy el único loco que hace eso, ¿eh? A mí me gusta machacar un aguacate entero. En este caso no, porque es muy poquito, pero esta es la degustación. Pero a mí me gusta machacar un aguacate entero y revolverlo junto con toda la masa. Entonces queda como chilaquiles verdosones, pastosones, pero queda riquísimo. Como un guacamole de chilaquiles. Exacto, como un guacamole de chilaquiles. Entonces, los dos que van a degustar a esta ocasión son otros dos invitados especiales. A ver, ¿qué tal quedó? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Los dos queremos más! Muy bien. Pues muy bien, así es que esa fue la degustación. Yo, a ver, lo siento, yo también quiero. Vamos a ver. Vamos a agarrar un poquito de acá. No, estos chilaquiles no tienen vergüenza. Es lo único que les falta. A ver, Tita, Y aparte me Tito, tocó ven. mi parte favorita. ¿te tocó tu parte favorita? ¿Cuál fue? Tito, El chicharrón. ¿Te tocó el chicharrón? A ver, vamos a darle otro llegue a este. A ver. Ah, ya que, También. Ya ven, ya no estamos peleando, estoy aquí hasta los últimos cachitos.
Bueno. Pues muy bien, así fue como quedaron los chilaquiles a latito. La verdad es que están bien ricos. Y esa fue la receta de esta semana. Vámonos a la despedida. Ay. Entonces con eso llegamos a la conclusión de la receta de esta semana con nuestro invitado especial. Gracias por la invitación. La verdad es que quedó muy rico, muchas gracias a ti. Gracias. Y entonces la siguiente semana, Tita, ¿qué vamos a hacer? Va a ser filete con peras, que es otra delicia familiar. Filete con peras, que sea aparte a todos aquí nos encanta, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Ciertísimo. Ciertísimo. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los que ya nos han dejado comentarios. Nos encanta leer todos sus comentarios. Los que no, pues déjenos comentarios. Suscríbanse si no están suscritos. Ya saben, si llegaron aquí buscando una receta de chilaquiles y las encontraron y las vieron, bueno, pues vean las otras recetas porque todas están riquísimas. Suscríbanse, comentarios, su like y compártanos. Muchas gracias. Además, hijo, acuérdate Ajá. que ya llegamos a los 100. Ah, sí, ciertamente. Muchísimas Ya gracias. estamos en 101 suscriptores. Muchas Muchísimas gracias. gracias por el Y apoyo. Hay que seguir haciendo esto más grande. Así es que nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós. Bye.